Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, porque hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a encantar. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias de amor que te hacen suspirar y de los actores que nos roban el corazón, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se han convertido en sinónimo de romance y éxito, especialmente con su icónico papel en El secreto de mi corazón. Vamos a desgranar qué hizo que su química fuera tan palpable, si realmente fue su primer amor, y cómo esta serie se convirtió en un fenómeno. Y claro, no se olviden, si todavía no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que sean parte de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de una pareja que conquistó pantallas y corazones, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuando se unieron para protagonizar El secreto de mi corazón, o Senkalkam como se conoce en su idioma original, desataron una auténtica locura. Sus personajes Eda Yldz y Serkan Bolat se convirtieron en la pareja del momento y la química que desprendían en pantalla era, sencillamente, explosiva. Mucho se especuló y se sigue especulando sobre si esa conexión que veíamos era simplemente profesional o si había algo más detrás de las cámaras. La pregunta clave que muchos de ustedes nos han hecho llegar es, ¿fue Kerem el primer amor de Hande? ¿Y qué es lo que hizo que El secreto de mi corazón fuera tan especial? Bueno, abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar estos misterios y a recordar los momentos que nos hicieron vibrar. Vamos a empezar por el principio, o casi. Antes de que Eda y Serkan nos cautivaran, Hande Erçel ya era un rostro conocido en Turquía, habiendo participado en otras producciones exitosas como Güneşinkler y Alka. Su talento y belleza ya la habían posicionado como una de las actrices jóvenes más prometedoras. Por su parte, Kerem Bürsin, aunque con una carrera quizás un poco menos extensa en Turquía en ese momento, ya había dejado huella con proyectos como Güneşi, donde también demostró su carisma y capacidad para conectar con el público. Sin embargo, fue la conjunción de ambos en El secreto de mi corazón, la que los catapultó a un nivel de fama estratosférico. La trama de El secreto de mi corazón es, en esencia, una historia de amor moderna con todos los ingredientes clásicos, un acuerdo ficticio que se convierte en algo real, orgullo, malentendidos, enemigos que se vuelven amantes y, por supuesto, esa tensión romántica que mantiene a los espectadores al borde del asiento. Eda es una joven y apasionada aspirante a arquitecta que pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a un error burocrático. En su camino para recuperar lo perdido, se cruza con Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario que por una serie de circunstancias acepta fingir ser su novio durante 2 meses a cambio de que ella renuncie a sus aspiraciones de estudiar fuera. Lo que comienza como un trato puramente comercial, pronto se ve inundado por sentimientos inesperados, celos, y la inevitable atracción que surge entre dos personas que, a pesar de sus diferencias, comienzan a ver el mundo a través de los ojos del otro. Y aquí es donde entra la magia de la química entre Hande y Kerem. No se trataba solo de diálogos bien escritos o escenas emotivas. Era la forma en que se miraban, la manera en que sus gestos hablaban, la complicidad que transmitían. Verlos juntos en pantalla era creer que estaban viviendo esa historia de amor en la vida real. Y es precisamente esa intensidad lo que alimentó los rumores y las esperanzas de los fans de que su romance trascendiera la ficción. Ahora, abordemos la pregunta del millón, ¿fue Kerem Bürsin el primer amor de Hande Erçel? La verdad es que públicamente Hande ha sido bastante reservada sobre sus relaciones pasadas. Se le ha relacionado con otras personas antes de Kerem, como el actor Tolga Sayman, con quien trabajó en Asla Badhekmem, o incluso con el cantante Murat Dalkl, con quien tuvo una relación más sonada. Sin embargo, lo que sí es innegable es que la relación con Kerem Bürsin, que se confirmó después de un tiempo de rumores, fue la más mediática y para muchos, la más significativa públicamente hasta la fecha. La forma en que ambos hablaban el uno del otro, las fotos juntos, las apariciones públicas, todo apuntaba a un amor genuino y profundo. Se rumorea que su relación comenzó a florecer durante las grabaciones de El secreto de mi corazón. La convivencia diaria, las largas jornadas de rodaje, la intensidad de las escenas románticas, todo creaba un caldo de cultivo perfecto para que nacieran sentimientos. Y efectivamente los fans se volvieron locos de alegría cuando la relación se hizo oficial. Hubo un tiempo en que eran la pareja dorada de la televisión turca, y su amor parecía sacado de una telenovela.
Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y su conexión era evidente para todos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas. Finalmente se anunció su separación, y aunque la noticia fue un golpe para muchos seguidores, ambos han mantenido una actitud muy madura y respetuosa al respecto. Han dejado claro que se guardan un gran cariño y aprecio mutuo, y que su experiencia juntos en El secreto de mi corazón fue invaluable para ambos. Pero, ¿qué hizo que El secreto de mi corazón fuera un fenómeno tan grande? Más allá de la química de sus protagonistas, la serie tocó fibras sensibles. Presentó una historia con la que muchos espectadores podían identificarse: los sueños truncados, la lucha por salir adelante, la búsqueda del amor verdadero incluso cuando las circunstancias no son las ideales. Eda representa esa chispa de esperanza y determinación que muchos admiramos, y Serkan, a pesar de su dureza inicial, evoluciona para convertirse en el hombre que todos desearíamos que existiera, alguien capaz de amar profundamente y de proteger a quien ama. La producción en sí fue de alta calidad. Los escenarios, la música, la cinematografía, todo contribuía a crear una atmósfera cautivadora. Y los personajes secundarios también jugaron un papel crucial, aportando humor, drama y complejidad a la trama. Personajes como Melo, la leal amiga de Eda, o Ayfer, su tía, o incluso los compañeros de trabajo de Serkan, todos añadieron capas a la historia y la hicieron más rica y entretenida. Además, la serie supo adaptarse a los tiempos. Abordó temas modernos con diálogos frescos y situaciones que reflejaban la realidad de las relaciones en la era digital, sin dejar de lado ese toque de cuento de hadas que tanto nos gusta. La evolución de la relación entre Eda y Serkan, pasando de la enemistad al amor, fue un viaje emocional que atrapó a la audiencia semana tras semana. Los altibajos, los momentos de duda, las reconciliaciones, todo mantenía la tensión y el interés. También es importante mencionar el impacto global de las telenovelas turcas. Han conquistado el mundo con sus historias emotivas, sus paisajes impresionantes y sus talentosos actores. El secreto de mi corazón no fue la excepción, y logró generar una legión de fans internacionales que esperaban ansiosamente cada nuevo episodio. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en esto, permitiendo a los fans de diferentes países conectarse, comentar y compartir su amor por la serie y sus protagonistas. Volviendo a la pregunta sobre el primer amor, es difícil confirmarlo categóricamente sin información directa de Hande. Lo que sí podemos decir es que la conexión con Kerem fue innegablemente especial y marcó un hito en sus vidas profesionales y muy probablemente también en las personales. La intensidad de lo que vivieron juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de la televisión turca. Piensen en esos momentos icónicos de la serie, la primera escena donde se conocen, las discusiones apasionadas que terminaban en miradas tiernas, las declaraciones de amor inesperadas, los celos que surgían de la nada. Cada uno de esos instantes estaba cargado de una energía que solo Hande y Kerem podían ofrecer. Fue esa chispa, esa química, lo que nos hizo creer en su amor y desear que fuera eterno. Y aunque la relación haya terminado, el legado de El secreto de mi corazón, y la pareja que formaron Hande Erçel y Kerem Bürsin perdura. Ambos actores han seguido con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento en nuevos proyectos. Pero siempre habrá un lugar especial para Eda y Serkan en los corazones de quienes amaron esta historia. En resumen, lo que hizo que El secreto de mi corazón fuera tan especial fue una combinación magistral de una trama cautivadora, una producción de alta calidad, y sobre todo, la inolvidable química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación, que alimentó tantos rumores y esperanzas, se convirtió en un símbolo de ese amor de telenovela que todos soñamos con vivir. Si bien no podemos afirmar con certeza si Kerem fue el primer amor de Hande, lo que sí es indiscutible es la profunda conexión que compartieron y el impacto que tuvieron en el mundo del entretenimiento. ¿Y a ustedes, queridos espectadores, qué les pareció El secreto de mi corazón? ¿Cuáles fueron sus escenas favoritas? ¿Creen que la química entre Hande y Kerem fue solo profesional o algo más? Nos encantaría saber su opinión en la sección de comentarios. Déjenos saber todo lo que piensan. Y si disfrutaron de este viaje al mundo de Hande y Kerem, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao.